un encargo de parte de nuestros pastores y pues asumirlo con todo el amor, con todo el compromiso para poder hacerlo y con mucha honra. Estoy acá también con Ani. Esta prédica va a ser en dos partes, tienen un 2x1 hoy día. Así que vamos empezando por la primera parte. La primera parte se titula Perseverando en el altar. La segunda parte ya lo van a saber. Y estemos expectantes porque papá tiene algo especial para hoy día. Amén. Listo. Entonces empezamos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 1, del 5 al 20. Lucas 1, del 5 al 20. Muy bien. El día de hoy vamos a tomar una prédica que hace un par de semanas la pastora mencionó, este pasaje, mejor dicho, pero vamos a hablar un poco más específicamente de estos altares. La pastora justamente habló de un altar que es el altar del incienso, y ahora también vamos a hablar del altar del sacrificio. Listo. Entonces, ¿ya estamos todos bien? Ahí está bien el micrófono. Ya, listo. Ok. Lucas 1, del 5 al 20. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías. Se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Vamos a decirlo todos: porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. ¿No suena, no? Juan, bueno, hay varios Juanes, pero acá específicamente estamos hablando de Juan el Bautista, ¿no? Ya. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Leámoslo de nuevo: las cuales se cumplirán a su tiempo. Amén. Amén. Bien, este relato nos menciona de una pareja, un matrimonio, Zacarías y Elisabet. Detalla un punto importante de ambos. Ambos eran irreprensibles y justos, de los cuales uno pensaría, eran una pareja, un matrimonio, justos, irreprensibles, entonces ellos tendrían todo de parte de Dios, ¿no? Cualquier cosa que ellos pidiesen, Dios estaría dispuesto para darlo, porque ellos han dedicado, han consagrado su vida
tanto Zacarías para el sacerdocio por años de años, porque aquí incluso detalle que eran ya viejos, y aún su mujer, que era del linaje de Aarón, detalle. O sea, era una mujer de peso, ¿no? Hay que buscarnos una así. Entonces, y aquí detalla que eran entonces justos y irreprensibles, pero algo no tenían. ¿Qué leímos que no tenían? No tenían hijo, no tenían un hijo. Y aún habiéndolo pedido ellos por años de años, porque incluso aquí el ángel le dice, tu oración ha sido oída. O sea, para que o sea, en otras palabras, Zacarías ha estado pidiéndole, pidiéndole y pidiéndole, y hasta que el ángel tuvo que decirle, ¿sabes qué? Dios ha escuchado tu oración. En este momento vengo a ti para darte esta buena nueva. Pero él estaba perseverando en lo que le tocaba, y todos nos toca hacer lo mismo, aquí y ahora. Perseverar a pesar de la dificultad. Para ellos, ¿qué era lo más difícil? Era su sueño, era algo que lo veían pues que no se la realizaba en su vida. Era tener un hijo. Para nosotros, ¿qué puede ser? Tal vez para algunas parejas puede ser no tener un hijo, justamente. Para otros, ¿qué puede ser? No tener una pareja. Para otros puede ser no tener un trabajo. También puede ser. ¿Qué más puede ser? Tal vez algo mucho más complejo que sale de nuestro alcance. La salud. Puede ser alguien que está atravesando un problema en su salud física, o que lo vemos en nuestros familiares, alguien que amamos, que está atravesando una lucha fuerte, tal vez un cáncer, tal vez una enfermedad degenerativa, que lo vemos deteriorarse poco a poco. Y nos ponemos en esa situación, Señor, pero yo te he venido pidiendo esto, te he venido pidiendo, te he venido pidiendo, te he venido pidiendo, permaneciendo aún desde donde estamos, porque eso es lo que esperamos siempre, ¿no? Aún pedirlo, pero no pedirlo desde afuera, porque Zacarías, ¿dónde estaba? Estaba en el altar. Pero si nos damos cuenta, hay mucha diferencia en cómo lo pidamos. Podemos pedirlo desde una perspectiva, desde un punto en reclamo, en queja, en Dios me debes esto, o desde la otra correcta, que es de lo que estamos hablando ahora, y vamos a detallar. Ahora, les mencionaba que íbamos a hablar de dos altares. ¿Zacarías en cuál altar se encontraba ahí? El incienso. Exacto, en el altar del incienso. Si nosotros tenemos un panorama, un esquema de cómo era el templo de Jerusalén, incluso retrocediendo más, el tabernáculo de Dios, hay un detalle que no cambia. No cambia. En el tabernáculo, que eso era en la época de Moisés, como Dios le mandó a elaborar el tabernáculo, siempre y a la entrada de este tabernáculo, que era el lugar donde el pueblo de Dios, los sacerdotes entraban a conectarse con él, a buscarlo, a rendirse un sacrificio, a interceder por los pecados del pueblo. La primera parte donde entraban era el altar del sacrificio. Avanzando más de este modelo, de este esquema, de esta edificación, tabernáculo, avanzando, recién nos encontramos con el altar del incienso, que esto ya correspondía al lugar santo. Entonces era la entrada, el lugar santo, y aún más profundamente en este lugar, el lugar santísimo. Así lo detalla. Solamente ahí podía entrar el sumo sacerdote. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Hay pasos. Y esto no solo aquí en el tabernáculo, también se repetía en la edificación del templo de Jerusalén. Igual, a la entrada, altar del sacrificio, avanzaba más, profundizaba más, altar del incienso, y había el lugar pues santísimo. Se repite, altar de sacrificio, luego altar del incienso. Tabernáculo, templo de Jerusalén, altar de sacrificio, altar del incienso. Es algo que tal vez nos quiere decir el Señor. Nosotros, ¿cómo lo entendemos ese sacrificio, no? Sacrificar, creo que es algo bastante entendible, ¿no? Algo que tenemos que entregar, algo que tenemos que rendir.
Sabemos que tenemos que hacerlo con honra. El altar del incienso, nuestra pastora nos lo detallaba, el incienso es producto de la quema de especias aromáticas, la quema de carbones especiales, la quema de todo esto que puede conformar y elaborar un perfume especial, un aroma que ascendía a la presencia de Dios. Pero para ello no puede entrar así nada más al lugar santo de Dios y presentar un incienso, presentar un altar y elevarlo a Dios, porque hay pasos previos. Y estos pasos previos son los importantes. Primero, antes del incienso, antes de darle algo a Dios, tenemos que presentar el sacrificio. Aquí, Zacarías y Elizabeth ya se encontraban en el altar del incienso, porque eso es lo que detalla justamente acá el relato. Pero ellos ya habían pasado por el altar correcto, el altar del sacrificio. ¿Qué era ese altar de sacrificio? ¿Qué era para ellos? Entregar lo que les cuesta, lo que ellos más apreciaban. ¿Qué podía hacer en su caso? Pues ese deseo, ese sueño, ese anhelo, porque Elizabeth era ya estéril, eran ya de edad muy avanzada. Para ese entonces ya más que seguro que le habían rendido eso a Dios. Señor, nos des hijo o no nos des hijo, vamos a estar aquí. Y ellos estaban allí. Era más que seguro que ya lo habían hecho, porque permanecían ahí a pesar de que no lo tenían. Ya habían pasado por el altar correcto, el altar de sacrificio, y ahora estaban en el altar del incienso, rindiéndole a Dios sus vidas, rindiéndole a Dios su corazón y dándole todo a Él, como así nosotros tenemos que hacer. Amén. Y hay que entender esto. Todo altar de incienso va a llegar a la presencia de Dios. Todos, todos. Sea que lo sepamos hacer correctamente o que no. Porque ya iba lo que les decía. Podemos levantar un altar de incienso de queja. Podemos levantar un altar de incienso de reclamo. Incluso de deshonra, de falta de fe. Podemos levantarlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que muestra nuestro corazón, en esa circunstancia está, y eso es lo único que vamos a poder levantar a Dios. ¿Será algo correcto para papá, para Él que merece toda la honra y toda la exaltación? No, ¿verdad? Pero eso tal vez puede que lo hagamos porque estamos heridos, producto de que no hemos pasado realmente por el altar correcto, que es el del sacrificio. Porque no pasó lo que queríamos, porque no hubo la sanidad que buscábamos, porque no se cumplió el sueño que anhelábamos, porque aún no se produce aquello que más queríamos. Nos herimos, nos resentimos y nuestro altar que levantamos a Dios, decimos, no Dios, te amo Dios, creo en ti, pero dentro de nuestro corazón albergamos eso que no se dio, ese reclamo, eso de que por qué no pasó, por qué no se dio de esta manera, y eso llega a Dios. Y lo peor de todo, así nos mostramos a Él y eso va a producir un cambio en nosotros. Nos vamos a herir a las personas que nos rodean. Porque de una u otra manera ese carbón, ese fuego ya se quemó, ya lo levantamos a Dios. Ya llegó ese aroma a Él y ya está hecho. Pero de nosotros depende lo que queremos levantar a Dios. En todo momento, siempre va a depender de lo que queremos, de lo que tenemos para poderlo levantar ante Él. Y quiero compartir con ustedes algo que me pasó. Muchos de ustedes sabrán, bueno, yo soy médico y dentro del mundo de la medicina hay siempre competencia desde que uno inicia hasta que uno sale. Y aún saliendo hay mucha competencia. Competencia en tanto evidenciable, ¿no? Exámenes. Examen, quien tiene la mayor nota es el que decide dónde va a trabajar, decide a dónde va a ir, más lejos, más cerca. Para todo es competencia. Quien saca las mayores notas. Siempre. Y aún ahora que ya terminé mi carrera hace unos años, pero igual hay competencia. Yo tenía este anhelo delante de papá. Dije, Señor, quiero mi especialidad. Permíteme ser especialista. Y listo, me preparé desde el año pasado, incluso hace más de un año.
estudie. Creo que muchos de los que me ven ahorita, pues me podrán identificar a mí, ¿no? O sea, salía, llegaba a mi casa, estudiaba, iba al trabajo, trabajaba, tenía algún tiempo libre, estudiaba. En las noches estudiaba. Incluso me daba pena, porque a mí me encanta estar acá en casa, pero me daba pena que servicios no podía venir en las noches porque justo tenía clases. Pero sabía que estaba buscando un propósito mayor, un anhelo que yo tenía, un sueño. Señor, este anhelo yo lo tengo delante de ti, ser especialista en esto. Un año pasó. Hace poco, el domingo 3 de septiembre, fue el examen. Yo ya estaba preparado. Dije, no, ya está, ya. Tengo fe, es un anhelo bueno, ¿sí? Busco ayudar a las personas a través de esto, sí, listo, ya está. Oré y todo. Incluso, días previos a mi examen, la pastora se me acerca a mí y a Ani y nos dice que vamos a predicar este día, que ellos no iban a estar. Entonces dije, Señor, ya me has mirado a los ojos, ya está hecho. Y encima me llamas para este encargo. No, voy a aprovechar justo ese día para compartir este tremendo testimonio. Ya está, Señor. Gracias, amén. Llegó el día del examen, a los pocos días. Lo di, tranquilo. Al día siguiente salieron los resultados. Solamente había una plaza, una sola plaza para la especialidad que yo postulaba. Quedé en segundo. Ya se me imaginarán ya como el nivel de impacto que puede generar, ¿no? O sea, habiéndose preparado todo un año, más de un año, habiendo trasnochado, habiendo sacrificado, habiendo hecho de todo, y no se llegó a dar. Y uno puede pensar, pues ya, listo, es el momento preciso para uno poderse amargar, para uno poder reclamar, para uno poder decir, ¿sabes qué, Dios? ¿Por qué no se dio esto? Si yo estoy acá, yo te sirvo, que yo hice esto, sacrifico por ti. Pero ese era el incienso correcto que Dios debía haberle presentado a Dios, ¿no, verdad? Tal vez en esta misma situación ellos se encontraban, Zacarías y Elizabeth, y aún nuestros mismos pastores. Todos recordamos y sabemos, ellos siempre han querido también un hijo. Tuvieron 3 pérdidas. La tercera pérdida fue con su hija de 6 meses. ¿Acaso nos podíamos poner nosotros en esa situación de decirle, Dios, pero ya me tocaba, ¿no? O ya quería, ya debía ser, ¿verdad, Dios? Pero es que ahí cuando tenemos que ponernos delante de este altar, el altar de sacrificio. Aún aunque no lo entendamos, aún aunque sea difícil, aunque no tenga sentido, porque créame que yo estaba en esa situación, pero no le entiendo, Señor, no le entiendo. Pero es que ese es el lugar donde Dios nos quiere poner, porque si nosotros sacrificamos aquello que más nos duele, aquello que más puede significar un valor para nosotros, y rendirlo a Dios y entregarlo, ¿sabes qué, Señor? Este sueño, este mayor anhelo que yo tenía, no importa, lo pongo delante de ti, lo sacrifico, Dios. Lo sacrifico y ya puedo pasar al altar del incienso. Y ese es el lugar correcto, porque ahí la verdadera esencia y el perfume que podemos dar es único. Es único, no se va a poder dar de otra manera si es que no habemos pasado por el primer altar, del sacrificio. Y ese aroma es el que papá le agrada. Ese es el aroma que el papá va a llegar ante su altar y se va a gozar, se va a alegrar. Quiero que esto nos lo quedemos. Que, como les decía, puede que no lo entendamos, pero que eso no quite que nosotros dejemos de presentarle ante su altar, un altar de sacrificio, aquello que estamos pasando. O sea, no lo entendemos, pero Señor, igual lo pongo delante de ti. No lo entiendo. Puede que sea con lágrimas, puede que sea con clamor, con llanto, en cenizas. Pero eso es lo que el Señor le va a agradar, porque Él va a ver que nosotros sabemos cuál es el orden para llegar a Él. Sacrificio, incienso, llega ante su altar. Y ojo,
porque ahí no queda, gracias a Dios ahí no queda todo. Tanto Zacarías como Elizabeth permanecían en el altar del incienso, porque ese es el lugar donde ya llegamos, ¿no? Lo sacrificamos aquello que nos dolió tanto, aquello que causó un efecto tan duro en nuestras vidas, aquello que tal vez no se está dando como queremos, lo sacrificamos delante de Dios. Y ahora pasamos al altar del incienso. Y ahí es donde estaban ellos, Zacarías y Elizabeth. Entonces, permanecieron, ¿no? Permanecieron en fe a pesar de, ejerciendo el sacerdocio, haciendo lo que Dios les llamaba a hacer, cumpliendo sus responsabilidades. Y es como todos debemos de estar, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Pasó algo muy grande. Pasó algo muy grande, se le apareció un ángel, trayéndole una buena noticia. Todos queremos que algo así nos pase, ¿no? Ya llegó tu momento, llegó el día que estabas esperando, llegó esta respuesta única de parte de papá. Pero hay que tener paciencia, hay que tener paciencia. La paciencia, uno no puede decirle, Señor, dame paciencia, pero dámela ya, ahorita. No, ¿verdad? Y hay que tener mucha conciencia. Es fácil, es muy fácil dejar de creer, ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que tenemos que estar en este altar y llegará el día, ¿no? Sabemos que va a llegar. Pero en el proceso, en el mientras tanto, es fácil dejar de creer, es fácil poderse herir, es fácil poder renunciar, es fácil poder tirar la toalla, es fácil. Y eso es lo que en la gran mayoría de las personas pasa. Lo vemos tal vez en la iglesia, lo vemos fuera de la iglesia, tal vez invitamos a una persona a la iglesia, oramos por alguien, o esta misma persona ora, una persona que está empezando a ir a la iglesia tal vez, o escucha de Dios algo, ¿no? Escucho. Entonces, cree, Señor, bueno, de lo poco que conozco de ti, te pido por esto, esta sanidad. No se da. O te pido por este milagro. No se da. Es muy fácil, ¿sabes qué? Bueno, no se dio, Dios, no, bueno, no creo en ti, ¿sabes qué? Ya pierdo mi fe y se va, se aparta. Un ateo, un agnóstico. Dudan de Dios, no creen en Dios. Entonces es muy fácil hacer eso. Es muy fácil dejar de creer cuando el tiempo, nuestro tiempo, no se cumple. Pero sabemos que hay un tiempo que no es nuestro, que está más allá de nosotros, y ese es el tiempo perfecto. Ese es el tiempo de Dios. Y ese es el que queremos llegar, ¿verdad? Amén. Pero pasando primero por los altares correctos, el del sacrificio, luego el del incienso, rindiendo, tal vez desde esa óptica de alguien nuevo, alguien que está empezando a creer, tal vez desde esa óptica, rindiendo este sueño, rindiendo este anhelo, pero rindiéndolo correctamente, entregándolo. Si uno dice, yo te lo entrego, Dios, pero luego sigo como, pero quiero que sea de esta manera, pero quiero que sea allá, pero quiero que sea así y así, no lo estás entregando, estás diciéndolo nada más, de boca. Entregarlo es Señor, te lo entrego y ya no lo vuelvo a tocar, solamente para orarte y pedir que se haga tu voluntad. Eso es entregar, eso es decir, eso es confiar, eso es creer que Él lo va a hacer. Si nosotros le decimos, Señor, dame esto, pero dámelo ya, ahorita, de esta manera, así y así, pero haz tu voluntad, pero te aconsejo que lo hagas así, te aconsejo que sea para esta semana de preferencia. No lo estamos haciendo de verdad. Y puede que aún en esa impaciencia que queremos mezclar como nuestros tiempos con los tiempos de Dios y hacemos como un mix, entonces ahí las cosas es cuando pensamos que estamos dentro de la voluntad de Dios, pero indirectamente estamos en la nuestra. ¿No se da? No, entonces fue Dios. No hay que llegar a ese punto. No hay que llegar. Y ahora sí, vamos a llegar al punto clave de esto. Permaneciendo en ese altar único del incienso. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos esperaban Zacarías y Elizabeth, esperaban un hijo.
Dios no se quedó solamente con ese sueño de ellos. Dios no se quedó con ese anhelo de darles un hijo a ellos, nada más. Dios fue más allá. Dios no solo les dio un hijo, Dios le dio un profeta. Y saben, leamos qué dice Lucas 7, 27, 28. O bueno, se lo voy a leer. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz. Está hablando de Juan el Bautista, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Dios está hablando de que este hombre que nació de Elizabeth, del matrimonio de Zacarías y de Elizabeth, no iba a ser cualquier hombre. Este iba a ser el mayor de los profetas nacidos de mujeres. O sea, ellos pedían un hijo, Dios les mandó el profeta más profeta. Y esto es algo que tenemos que de verdad interiorizarlo. Cuando de verdad rendimos a Dios nuestro mayor sueño, nuestro mayor anhelo, lo que más queremos en nuestras vidas, tal vez, cada uno sabe. Cuando de verdad lo rendimos a Dios, en sacrificio, lo entregamos de verdad, ya sin mirar atrás, ya sin voltear, ya sin querer acomodarlo, ya sin sugerirle a Dios, ya sin aconsejarle a Dios, debería ser así. Y cuando de verdad lo entregamos y pasamos al altar del incienso, y lo que va a salir de nuestro corazón no va a ser queja, no va a ser reclamo, no va a ser Dios, debiste haberlo hecho en este momento, debiste haberlo hecho para tal fecha. No, va a ser: Señor, yo sigo confiando en ti. Es en el altar del incienso: yo sigo confiando en ti, yo sigo creyendo en ti, tú lo harás, yo ya no tengo que ver, yo ya lo entregué, yo descanso en ti, en tus promesas. Amén. Cuando pasamos esa secuencia correcta, sacrificio, incienso, y ahora sí a la presencia de Dios, entregándolo, Dios dice: ya, tú querías esto, mira, ni te lo imaginas. Yo te voy a dar lo mejor que yo tengo para ti. Lo mejor que yo tengo para ti, ni siquiera puedes tú entenderlo. Ellos ni siquiera no tenían idea que su hijo iba a ser profeta, y ni siquiera tenían aún mayor idea que ese profeta iba a ser el más grande de todos, y más aún que ese profeta iba a ser el que iba a bautizar a nuestro Salvador. Amén, amén. Entonces entendámoslo. O bueno, creámoslo, porque a veces es difícil entenderlo, ¿verdad? Es creerlo, es fe, es fe. Y este hombre y esta mujer tuvieron fe. Y esa fe fue la que los llevó a que al final, aún siendo un imposible, naturalmente, que tengan un hijo, porque ellos no solamente eran viejos, también Elizabeth era estéril. Pero aún en esa circunstancia, para Dios no hay un imposible cuando se trata de Él y cuando hemos hecho lo que es correcto, entregándole delante de su presencia. Amén. Amén. Y ahora sí, prepárense que viene la parte 2. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor por la vida de Ana Lucía. Amén. Bueno, vamos en la parte 2, pero primero quiero darle gracias a mi Padre por la oportunidad de compartir con mi familia espiritual que son ustedes, y pastores, gracias por la oportunidad que nos dan como hijos de servir como generaciones todos juntos al Señor. Amén. Vamos a ir a esa segunda parte que se llama Fuego Extraño, le hemos titulado. Por favor, vamos juntos a las Escrituras, Levítico 10, del versículo 1 al 7. ¿Sí? Ok. Se titula El pecado de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú son hijos de Aarón. Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces Moisés le dijo a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y
y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Amén y amén. Muy bien. El fuego representa, como nos han enseñado nuestros pastores y la palabra lo dice, representa la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero ¿qué sucede si otro fuego se enciende en nuestro corazón? Un fuego del que esta escritura nos habla, del fuego extraño. Nadab y Abiú eran hijos de Aarón, tenían el llamado de ofrecer el incienso en el lugar, en el tabernáculo, pero fueron consumidos por ofrecer un fuego extraño. Un fuego extraño que no provenía de una fuente legítima, de la fuente que el Señor había indicado, porque no provino del altar del sacrificio. En Levítico 16:12 habla el Señor específicamente de dónde debía ser tomado ese fuego, y ahí dice que debía ser tomado del altar. Sin embargo, Nadab y Abiú pusieron por encima de estas regulaciones específicas de parte del Señor su criterio, y quisieron hacerlo a su manera, pusieron por encima lo que papá había determinado. Y aquí está este tema del cual nuestros pastores nos encargaron poder compartir esta mañana, y es acerca de esos fuegos extraños que pueden manifestarse en nuestra vida como orgullo. Nadab y Abiú, estos personajes, actuaron con orgullo en su corazón. Ellos tenían el llamado sacerdotal, tenían la responsabilidad de estar en el tabernáculo y de enseñar a todo el pueblo a hacer lo correcto a la manera del Señor. Sin embargo, hicieron todo lo contrario a lo que el Señor les había establecido. En nuestra vida puede suceder que cosas se levantan por encima del diseño de papá en nuestros corazones. Y debemos tener esperanza y paz de saber que eso no sucede a todos. Nos ha pasado, ¿cierto? En nuestro corazón. Todos venimos con orgullo producto del rechazo, porque el orgullo es esa fortaleza dura que no quiere rendirse a la verdad del Señor, que se levanta, ¿no? La palabra de Dios dice que no podemos servir a dos señores. O el Señor está por sobre nosotros, o otra cosa lo va a reemplazar. Pueden ser nuestra profesión, nuestros sentimientos o las heridas. Esa altivez se puede producir, se puede levantar en nuestro corazón, incluso hasta en la manera en cómo nosotros pensamos. Sin embargo, en esta mañana el Señor nos quiere dar este mensaje, que es tiempo de regresar a los pies de papá y rendir ese orgullo, porque todos lo tenemos, lo hemos tenido, y es tiempo de pedirle al Espíritu Santo que Él encienda ese fuego de esa fuente legítima, que es su presencia, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. En el tabernáculo el fuego, dice la palabra de Dios, estaba encendido de continuo, y los sacerdotes tenían ese llamado de mantener encendido ese fuego que representaba la presencia de Dios. Y de igual manera nosotros en el Nuevo Testamento somos sacerdotes por causa de Jesucristo, y estamos llamados a mantener encendido ese fuego constante, pero un fuego que provenga de la fuente legítima, de la presencia de Dios. Y quiero en esta mañana exponer una experiencia que me pasó. Hace unas semanas el Señor me habló a través de mis pastores, y de verdad gracias a Dios por ellos, porque el Señor confrontó mi corazón. Yo sabía que era Él hablándome. Yo había permitido que algo se levantara por encima del diseño de Dios en mi corazón, y estaba haciendo fuego extraño en mi vida. Y los pastores
me hablaron frontalmente del tema y me dijeron: hija, tienes que tomar una decisión. Para mí no fue nada fácil, les soy sincera. Yo no quería rendirlo, porque tenía mis argumentos, tenía excusas, justificaciones y no quería rendirlo. Sin embargo, después que hablé con los pastores, el Espíritu Santo empezó a estar ahí diciéndome: tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Entonces me fui a mi casa esa noche, estaba meditando mucho en lo que me habían dicho los pastores. Batallé, lloré y le dije: Señor, de verdad no quiero hacerlo. Sin embargo, su presencia tocó mi corazón. Y le dije: Señor, yo no quiero deshonrarte de esta manera, con mi orgullo, no quiero enaltecer mis heridas, no quiero deshonrar tu altar. Entonces le dije: me rindo, lo entrego, de verdad. Los días siguientes a ese momento en mi vida, no se imaginan, fueron llenos de libertad, porque ese asunto había estado limitando muchas bendiciones que el Señor quería añadir, como la libertad, el gozo. Y los días que pasaron pude experimentar esa libertad, y ese es el fuego que el Señor quiere encender en nosotros, un mayor fuego, un fuego nuevo, un fuego genuino en nuestro corazón. Otro fuego que encendieron Nadab y Abiú, estos personajes, y que también nos puede suceder a nosotros, fue la ligereza de corazón y la liviandad para entrar en la presencia de Dios. Había una regulación que solo el sumo sacerdote podía ofrecer el incienso delante del altar. Sin embargo, ellos tomaron sus incensarios, que eran vasijas donde pusieron las brasas del fuego de otro lugar que el Señor no les mandó, y ofrecieron un incienso que no tenía la preparación específica que el Señor había ordenado, pero sobre todo la actitud del corazón de ellos fue lo que deshonró la presencia del Señor, y el fuego los consumió. Sin embargo, eso también nos puede pasar. Podemos servir, estar aquí, pero nuestro corazón puede tener esa actitud de ligereza, de liviandad, para servirle al Señor, para tratar a nuestras autoridades, a nuestros padres, a nuestros jefes. Eso es algo que sucede en nuestro corazón. Sin embargo, en Levítico 10:3 dice la palabra que en los que se acercan a mí seré glorificado. Es decir, mientras nos acerquemos al Señor con arrepentimiento genuino, diciéndole: Señor, no puedo, pero lo rindo, el Señor va a volver a encender ese fuego genuino en nuestro corazón. Amén. Vimos cómo hace unas semanas nuestra pastora nos predicaba que Aarón se equivocó, Moisés también. Sin embargo, su corazón se quebraba, iba a la presencia de Dios, se arrepentía, y el Señor los restauraba, los levantaba. Y eso nos puede pasar a nosotros. No estamos exentos de que pueda suceder algo así en nuestras vidas. Sin embargo, el mensaje que el Señor quiere traer en esta mañana es que hay esperanza. Si nos acercamos a Cristo, Él fue la mayor entrega, Él fue ese altar de sacrificio y lo dio todo para que nosotros pudiéramos volver a esa comunión y volver a ser encendidos, que nuestras lámparas estén ardiendo nuevamente con ese fuego. Entonces, ese fuego de la presencia del Señor salía del arca del pacto y atravesaba los diferentes lugares del tabernáculo, es decir, unificaba el lugar santísimo, el lugar santo, los atrios donde se ofrecía el sacrificio. Y de la misma manera, el Señor nos quiere encender en fuego para poder servirle a través de las generaciones. Nuestros pastores, nosotros como hijos, ustedes como iglesia, juntos sirviéndole al Señor, encendiendo ese fuego que va a hacer arder a otras personas. Y que el Señor nos ayude a entregar, como compartía Gonzalo hace un momento, que el Señor nos ayude a pasar por los altares de entrega, de sacrificio, y por cada altar que necesitemos pasar. Ayer, cuando la pastora nos llamó, estábamos en el discipulado junior sirviendo,
nos dio un mensaje tremendo de parte de Dios. Y en esa mañana quiero compartirle. Zacarías y Elizabeth esperaban y pedían por un hijo, y el Señor les dio algo mayor, algo más grande, les dio un profeta. Y de la misma manera la pastora nos decía que nos preparemos, que vayamos a ese altar de entrega, de sacrificio, porque vienen cosas más grandes para esta congregación en el nombre de Jesús. Él quiere hacer arder una mayor llama, una llama de mayor unción, de fuego nuevo. La pastora, y ya nos compartirán ellos, el Señor les ha hablado de cosas grandes para esta casa, para esta nación. Sanidades, milagros, cosas que nosotros nos vamos a quedar maravillados de ver, de contemplar esa gloria, de contemplar ese fuego arder. Y para Él será toda la gloria.